Ahora sí. Bueno, bienvenidas todas a este espacio de conversaciones sanadoras del alma, esta mutación, como les decía, que ha tenido los live de Facebook de día sábado. Agradecerles desde esta plataforma que es Encuentros de Alma, que ya lo he ideado ya hace varios años, ya van a ser 5 años más o menos, que estamos acompañando desde Encuentro de Alma, y la pandemia nos ha hecho este salto a compartir ciertos temas, ciertas vivencias, un poco más desde acercarnos en la distancia, ¿sí? Así que la más cordial bienvenida a todas. Eh, Agradecer siempre a Caro, que ella está haciendo siempre este aporte, cualquier duda, consulta, de repente yo les voy a hablar acerca de los talleres que se vienen, cualquier duda, inscripción, ahí con la Carita. Gracias, Carita. Conmigo. Súper. Y el tema que nos convoca hoy día es el poder de las emociones. Hace unas 3 semanas aproximadamente había iniciado con esto nuevo también que había surgido de que en un recuerdo me, me volvió aquello de que hace un año, cuando había comenzado el estallido social el 18 de octubre, yo estaba en otro país, ¿sí? Estaba haciendo un curso, entonces lo viví, lo observé un poco desde afuera. En una de esas transmisiones que estaba haciendo TVN, que era el único canal que podía ver yo desde allá, salía un chico, lo entrevistaban en la televisión y él decía que nosotros no sabemos mucho manejar nuestras emociones, los chilenos, ¿sí? Y es más, a veces es que ni siquiera las sabemos identificar. Entonces de ahí que surgió hace un año, lo abrí y dije si alguien quería algún acompañamiento acerca de las emociones, ahí yo estaba disponible para aquello. Y justo en esta pausa que me tomé en septiembre también venía, bueno, estamos siempre, constantemente, la pandemia nos ha dado eso, han salido muchas emociones que estaban muy guardadas en nosotros y a veces nos empezaban a descolocar, no sabíamos qué hacer con ellas. Y también nos pasó que no sabíamos ni siquiera identificar qué es lo que nos estaba pasando. Entonces surgió esto de el empezar a reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y, y me surgió esta idea con unas tarjetas que yo tengo, donde hay ciertos chicos que en sus facciones nos demuestran de alguna manera distintas emociones. Y ya que surge así, lo hicimos 2 semanas y Mercurio nos dijo, a ver, espérense un poquito, ¿sí? Esperen un poquito, falta como el preámbulo, falta como el sustento para conocer, empezando, qué son las emociones, ¿sí? ¿Alguien sabe qué sienten ustedes acerca de qué son las emociones? ¿Sí? No sé si me pueden compartir. Ya saben, los micrófonos están abiertos, disponibles. ¿Qué idea les trae Y esto? yo creo que son como estados de ánimo, pero ¿Okay? cosas que uno tiene como guardadas, que las puedes expresar de distintas formas Ok, muy y, bien. y que te afectan a tu estado de ánimo. ¿Mm? Súper. Muy bien, Miriam. Bienvenida, María Alejandra. ¿Sí? Está por ahí. ¿Alguien más que quiera compartir acerca de qué siente, qué piensa que son las emociones? Sentir Podría ser distintos... como... Ay, No, hable nomás. no, dale, te espero. No, sí tengo eso. Sentir distintos estados en el día a día. Okay. Pero no sé cómo decirlo. Para no decir emociones. Súper. Muy bien. Gracias, Caro. ¿Maribel? Yo lo veo como
la respuesta de nuestro cuerpo o nuestro sentir ante algún estímulo ¿Mm? o alguna acción. Que se Sí, nos ocurre algo y nos viene como ese estímulo que a veces es como muy físico y de repente emocional para todo, o sea, todas las personas demuestran distintas sus emociones. claro, sí. Muy bien, Maribel. ¿Alguien más, Yoyi? Yo pienso que pueden ser como reacciones a determinados sentimientos que tenemos en ciertos momentos. ¿Mm? Sí, muy bien, sí. Ani, Eso. sí, gracias, Glory. Karen nos comparte ahí en el chat, dice, son el reflejo de acción y reacción. Y sí, fíjese que las emociones son un poco de cada uno de lo que nos fueron comentando. Siempre yo me voy como a la etimología de las palabras. Emoción viene de la palabra, de un latín, ¿sí? Del latín que es emotionis. Pero el emotionis viene también del emovere. Y el emovere tiene esta como separación, que viene este sufijo que es el e, y luego viene el movere. Entonces, el e está asociado mucho, este sufijo, a lo exterior, a una fuerza exterior que, en este caso, en el movere, nos mueve. ¿Sí? Entonces, las emociones un poco es aquello, una reacción que tenemos nosotros corporalmente de un estímulo, como decía la Maribel, de una acción del entorno. Algo nos hace cambiar, algo nos hace movernos de alguna manera. ¿Sí? Entonces, normalmente las emociones vienen dadas por un movimiento exterior que hace que nuestra química empiece a tener cambios. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las emociones? Normalmente nos hace generar un cambio. Entonces sí, las emociones normalmente nos traen un crecimiento. Ese es su fin. Y sobre todo, aparte del crecimiento, la expansión de nuestro ser. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa normalmente con las emociones? ¿Crecemos o no crecemos con las emociones? Más o menos, dice la Maca. ¿Sí? ¿Y qué pasa normalmente con las emociones? Algo nos saca del momento presente. Las emociones siempre las vivimos en el hoy, pero hay ciertas situaciones que nos generan movimiento, nos mueven. En vez de dejarnos en este presente, nos mueven. ¿Y hacia dónde nos mueven? ¿Qué es lo que nos saca de la emoción de este presente? Hay tres grandes aristas de esto que nos mueve y nos saca del presente, pero que también nos mueve las emociones. ¿Sí? Uno es nuestro pasado. Situaciones, conflictos, traumas, que normalmente viene la emoción, se mueve y nos dice, a ver, ¿tú quieres crecer? No, 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 venga para acá, vámonos al pasado, porque hay que observar algo allá. Y se nos va total y absolutamente toda la opción de crecimiento. Porque nos toma el pasado y esta emoción hace como un elástico y se nos fue. Y nos sumergimos normalmente cuando sufrimos a veces por a veces motivo, mamá tuvo que salir y nosotros éramos muy pequeños y pensamos que mamá nos iba a abandonar. ¿Y qué quedó en nosotros? Aquella sensación de abandono. Quedó esa tristeza. Y quedó ahí grabado a nuestros 2, 3, 4 años. ¿Y qué pasa cuando estamos en este presente y de repente estamos súper bien, queremos salir a una fiesta y hemos invitado a 2 amigas? Y de repente una amiga dice, hoy ¿sabéis que yo no puedo ir porque voy a salir con mi pololo? Y algo nos empieza a mover.
Y luego dice, bueno, ya, es una, pero igual voy con la otra. Entonces la otra dice, ay, no, pero es que yo justo tengo visita en la casa y no puedo salir. Oh, y ahí es que nos viene la emoción de lleno y nos embarga absolutamente en todo el cuerpo. Y es exactamente la misma reacción que tuvimos a nuestros 3, 4 años, solo que replicada de otra manera, por otra influencia externa, en el hoy. Pero normalmente no nos acordamos lo que nos sucedió antes, sino que, ¿qué decimos? Ay, pero estas chiquillas que no quieren salir conmigo y me viene toda la tristeza y me enojo también, porque habían quedado en un compromiso conmigo. ¿Sí? Entonces, ya nos damos cuenta de que ante la primera emoción surgieron otras. Y viene decepción, y viene enojo, y la tristeza cada vez va quedando más abajo. Porque estas otras emociones como que las tapan, las disfrazan. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas cosas que nos sacan del momento presente? Como les decía, esto del pasado. Otra de las sensaciones que nos saca del momento presente son los movimientos generales del entorno. Ejemplo, lo que hemos vivido en Chile. Son emociones que nos sacan totalmente del entorno. La pandemia es algo que nos ha tomado a todos por igual. ¿Cuál es la mayor emoción que ha traído la pandemia? Miedo. ¿El miedo? Exacto. ¿Sí? Distintos tipos de miedo, ¿no? Mm. ¿Sí? Muerte, miedo a contagiarme, miedo a... Alejarse de los seres queridos, Claro, no poder verlo, no poder verlo. ¿Qué no otro poder miedo? abrazarlo. Exacto. ¿Qué otro miedo por ahí? De ahí viene el abandono de nuevo, porque no se siente solo. Claro, exacto. Inseguridad. Inseguridad, exacto. Inestabilidad. Inestabilidad. ¿Qué otras El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, exactamente. ¿Sí? También un poco el abandono. Exacto. Karen por ahí nos comparte, dice, estrés postraumático si te contagias. Exacto. ¿Por qué? Porque genera un rechazo. No es que tú te contagiaste, entonces no, de lejito. ¿Sí? Quizás la rabia también. También la rabia, en el caso de que justamente en estos tiempos de pandemia muchas empresas han tenido que cerrar, entonces me da rabia. ¿Por qué? Porque perdí mi fuente de trabajo. Me frustro. Y surgen un abanico interminable de emociones en nosotros. Y normalmente esas emociones son demasiado contagiables. ¿Por qué? Porque engloban a mucha gente. Entonces, mientras más gente esté contagiada de esa emoción, más, tal como un virus, empieza a contagiarse más y más, porque es muy fuerte, lleva muy a lo profundo. ¿Sí? Entonces empieza a replicar muy fácil. Otra de estas cosas que nos sacan de este momento presente son las experiencias familiares. Aquí voy con ello. De que a veces sentimos que quizás mi mamá, cuando le hacían algo, ella jamás reaccionaba. Ella lo único que hacía era, entonces, ¿qué aprendí yo ante aquello? Aprendí lo mismo. Si mamá se calla, yo también me callo. No reacciono. ¿Eh? Al contrario, si de repente alguien ante un estímulo interno, ante una agresión, ¿qué hace? ¡Ay, ay! ¿Qué aprendí yo?
aprendí aquello, lo mismo, que cuando algo me molesta, tengo que decirlo, tengo que expandirlo, como sea, como salga, ¿sí? Sin de alguna manera ver esas consecuencias externas. O a veces de mi abuelita, cuando de repente yo, típico, es muy marcado más en los hombres. Es que, mijitos, los hombres no lloran, no pueden sentir tristeza. Y tenemos generaciones de hombres que no pueden manifestar sus emociones. ¿Por qué? Porque hubo un mandato que les dijo, ustedes no pueden. No sé, quizás muchas se van a sentir identificadas, al menos las más grandes, ¿sí? A veces cuando eran pequeñas y de repente les daba así como la risa y que ¡guau! Ja, 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 ja. No sé si alguna abuela le habrá dicho, ríase como señorita. ¿Eh? ¿Alguien? O ¿Ah? en la boca de los tontos abunda la risa. Claro, exacto. Eso me resonó. Sí, entonces son mandatos que ¿qué nos dicen? No tienes derecho a reírte. Ese es el trasfondo. No es el ríete como señorita, es el trasfondo. Y después uno dice, ay, pero es que no sé qué me pasa, que cuando yo normalmente dicen un chiste nunca me río porque no le hago sentido. O bien me río, pero así como, Como señorita. claro, como que me río para adentro. Es como que no me río. ¿Sí? Pero pasa aquello. ¿Sí? Voy a prender la luz porque me estoy viendo sola la cara. ¿Sí? Un segundito. Se oscureció. Uy, sí, de repente. Me saqué porque estoy comiendo. ¿Te apagaste la cámara? ¿A dónde dice corta? Entonces también vienen esas emociones que vienen, que son como de repetición. La mamá, la Roxana, la mamá del Facu para allá y ustedes estaban jugando, ¿dijo algo? ¿Ah? La Vero ahí dando instrucción a los niños, ¿ven? La ver. Bien. Entonces, tenemos estas tres como causas que nos mueven, ¿sí? Que nos sacan del momento presente. ¿Y qué pasa normalmente con las emociones? Normalmente tienen esta respuesta fisiológica. Como decía Maribel, a veces todos reaccionamos de manera distinta. Algunos nos viene escalofrío, a otras vienen retraimiento, otras vienen dolores de cabeza con las emociones. Todos tenemos distintas manifestaciones. O bien se nos abomba la cabeza, decimos, ay, como jaquecas, no quiero saber nada. Y normalmente el cuerpo, ante estas reacciones externas, tiene dos opciones. O bien, para adaptarse ante este estímulo, o bien reacciona, ¿sí?, ante un peligro y sale arrancando, porque eso es lo normal ante un peligro. ¿Sí? Si yo de repente me están agrediendo, ¿qué hago yo? Ok, veo si es que me puedo defender y si no, salgo. O bien, si a veces normalmente siento que no hay peligro, ok, ahí me quedo. Pero ¿qué pasa normalmente cuando hay una reacción y siento que no hay peligro? Ahí se genera un pensamiento. ¿Sí? Y voy a hacer una distinción entre las emociones y los sentimientos. ¿Sí? ¿Alguien le resuena esta diferencia o lo ven como igual?
El sentimiento es como algo mucho más arraigado, es como una emoción que ya lleva tiempo ahí habitando el mundo emocional. Exacto. Sí, muy bien, Ani. ¿Alguien más? ¿No? Ok. El sentimiento, como decía Ani, es algo como más arraigado. ¿Pero qué lleva? Normalmente en estas situaciones en que no corremos peligro, hay un pensamiento que surge. Y este pensamiento, cuando se va haciendo cada vez más y más y más, y se repite y se repite y se repite, genera luego la cristalización en la emoción. Porque los pensamientos son muy volátiles. Pero cuando es demasiado tiempo, cuando de repente alguien por mandato me dijo, pero es que tú eres mujer, pero ante tus hombres tú nunca vas a llegar a ser nadie tan importante como tus hombres. Entonces, se genera ahí un pensamiento en nosotros. No es peligroso, porque no está en riesgo mi vida, pero genera tal rastro que se transforma en pensamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que me enfrente a hombres, automáticamente ese mandato se va a activar y va a decir, usted no está capacitada para así como en el aeropuerto, ¿sí? Usted no está capacitada para enfrentarse a estos hombres. Usted no es lo suficientemente capaz de ¿sí? Y cada vez sale así como y empieza a generarse ese pensamiento y se sigue generando y se sigue generando hasta que en algún momento esa como estela de pensamiento es tan grande que empieza a generarse una emoción. ¿Qué pasa cuando viene la emoción? ¿Cuáles son las primeras sensaciones en esto? ¿Me siento inferior? Inseguridad. Inseguridad, muy bien. Siento que no valgo. La autoestima se me va así No a capaz. pique. No capaz. Exacto. ¿Sí? Entonces, se empiezan a generar muchas cosas en nosotros. Y normalmente da rabia. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa a ellos. Le echamos culpa al grupo. Pero es que ellos no me dan valor a mí. Ellos no ven todo lo que yo valgo. ¿Sí? Entonces, este externo nos da ese impulso, nos da ese empujoncito, nos da esa acción para que nosotros veamos qué hay en mí, dónde es que nació, dónde es que surgió aquella emoción, aquel pensamiento. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando en las primeras capas de no tener un poco esta reacción de peligro de vida, se empieza a generar el pensamiento. Ok, viene el pensamiento, viene la emoción, y cuando se juntan ambos, ahí viene el sentimiento. Y hay distintos autores que a veces dicen que todo lo que nos sucede, todo es emoción, ya sea sentimiento o emoción. Pero ese sentimiento a veces viene arraigado o viene de la mano de que tiene más de una emoción. ¿Sí? Ya las vamos a ver un ratito más, que son las emociones secundarias. Entonces, algunos autores han tomado que tenemos 5 emociones primarias, pese a que hay 2 emociones de las cuales nacen todas las demás. Una es el amor y la otra es el dolor. De esa dualidad es que se desprenden todas las otras emociones primarias. Tal así como el color.
¿sí? El color nace de un blanco o un negro, ¿sí? Una energía emanadora que compone todos los colores y una que atrapa todos los colores. Entonces siempre estamos en esa dualidad. Y lo mismo es acá. Con las emociones tenemos tanto el amor, que es la energía emanadora, y tenemos el dolor, que es la que atrapa. ¿Sí? Y de ahí es que vienen 5 emociones básicas o primarias. Estas emociones son el amor, que lo incluye, la alegría, que son como las emociones positivas. Tenemos la ira o la rabia, el miedo y también la tristeza. ¿Y qué van a hacer para identificar un poco las emociones, estas emociones básicas en ustedes? Voy a compartir aquí una. ¿Qué van a hacer en sus apuntes? ¿Sí? Van a dibujar acá una línea. Wow. Vamos a hacer una línea como corresponde, ¿no? Aquí hay. ¿Sí? Una línea base. Y vamos a tener otra también. Voy a ponerle otro color. Hacia arriba. Perdón. ¿Qué es eso? Ok, lo voy a hacer acá. Ahí. Entonces, ¿qué van a poner acá abajo? Van a poner las emociones, ¿sí? Van a poner el amor, van a poner la alegría, van a poner entonces la ira o la rabia, también la tristeza, y por último, el miedo. Claudia, ¿y el abandono no? No, ¿No? Ok. no. El abandono es una herida Ah, herida ya. del alma que tiene, una herida de la infancia, que tiene emociones dentro, no es solo ya. una. ¿Sí? Ya. Porque Ok. si te das cuenta, el abandono viene de un pensamiento. Porque yo pienso que me dejaron solo. En este caso, en el ejemplo que les puse antes, Sí. cuando nosotros cuando pequeños pensamos que mi mamá se iba, pero no se iba, solamente fue a comprar a la esquina. Claro. Pero yo pensé que ella se iba y me dejaba. Y de ahí viene y se arraiga en mí el abandono. ¿Sí? Ujú. Y al final, el mío. Bien. ¿Y qué van a hacer? Primero, van a ir, antes de describirlo, van a sentir en ustedes, van a repetir la emoción. ¿Sí? Van a decir amor y van a ver qué les pasa a su cuerpo. ¿Sí? Luego, alegría y qué les pasa a su cuerpo, cómo reaccionan. Ira, donde reacciona también. Tristeza y luego con el miedo. ¿Sí? Lo van a hacer con cada una. Entonces pueden partir por el amor. Bienvenida. Estamos haciendo una dinámica, ¿sí? Donde estamos hablando acerca de las emociones primarias, ¿sí? Y tenemos 5 emociones, si es que lo puedes ver ahí en la pizarra.
está el amor, la alegría, la ira, la tristeza y el miedo. Vas a mencionar cada una para ti y vas a ver qué pasa en tu cuerpo con cada una. ¿Sí? ¿Sí? Súper. Y quizás pueden apuntar qué les pasa. ¿Sí? ¿Qué les pasa con el amor? Algunas posiblemente puede que hasta las tengan bloqueadas. Si no sienten nada, ponen no sentí nada. Pueden ponerle hasta como un porcentaje. Ah, no sé, esto lo sentí en un 20%. Esto lo sentí en un 60%. Esto en un 30%. ¿Sí? Profe, una ¿Sí? consulta, Dígame. que si lo sentimos como cuando al decir las palabras, si yo lo ¿Mm? identifiqué como en las partes de mi cuerpo, Sí, mejor todavía. ya. Sí, mejor todavía. Ya iban apuntando. ¿Qué les pasa con cada uno? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Les paraliza? ¿Se quedan estáticas? ¿Las hace crecer? ¿Qué pasa con la alegría? ¿Podemos vivenciar esa efervescencia de la alegría en nosotros? ¿O está a veces bloqueada? ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Logramos sentirla? ¿O hay una caparazón demasiado grande, como armadura, que no nos deja? ¿Qué hay con la rabia? ¿La puedo controlar o se me desborda totalmente? Y también les sirve de una manera para empezar a identificar dónde siento mis emociones, al menos estas primarias. Súper. Bien, ahí cuando van terminando pueden ir levantando la manito para ir sabiendo ya que están ok. Súper. Cindy, Glory. Sí, terminé. Bien, súper. Y esperamos a las demás. Mientras les voy contando que estas emociones primarias normalmente son rápidas. Vino esta reacción del entorno, la sentí, me invadió. Y así como me invadió, también se fue. La ira también no es de tanto tiempo. Karen también, la Vero me dice, y terminé. Súper. Terminé. Ok, muy bien. Súper, la Caro también. Creo que están todas. ¿Cindy? Sí, la Cindy también me levantó la mano. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer ahora?
en este gráfico van a ir catalogando. ¿Cuál sentí más? ¿Cuál sentí menos? ¿Sí? Si las pusiéramos como en porcentaje. No sé. Aquí. La sentí al 10%. ¿Sí? Quizás la sentí al 50%. Quizás la sentí a un 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Con su lápiz, ¿sí? ¿Qué? Espérate. Con su lápiz, ¿qué van a hacer? Van a poner, ok, ¿cuánto sentí el amor? Oh, ok, lo sentí a un... Bueno, Aquí lo sentí a un 70%. ¿Sí? La alegría con suerte la sentí un 5%. ¿Sí? La ira, no, ella está totalmente presente en mi vida. ¿Sí? Y la tristeza, por ahí. ¿Qué pasa con el miedo en este tiempo? También está elevado. Bien. ¿Lo pudieron hacer? Sí. ¿Sí? Parece que hay algo que no me... Ahí. Súper. ¿Cuáles son las que más les mueven? El amor, la tristeza y el miedo. Las que más siento. ¿Y las que menos? Ira y rabia. Como que no supe qué pasó conmigo. ¿Qué pasó con ella? Exacto. La Fran dice el amor, la alegría, el power. La tristeza es la más baja. ¿Sí? ¿Qué más? Para mí, el amor, ¿Mm? alegría y miedo. Ok, Y las menos tristeza y la ira y la rabia. ok. Yo igual, lo mismo. ¿También? Sí. Bien. Sí. A veces cuesta reconocer, ¿no? Yo en amor ¿Eh? tengo 100. ¿Ya? Después en alegría, tristeza y miedo tengo 50. ¿Ya? Y en ira tengo 10. 10. Exacto. Esa emoción que menos sintieron es la que está tomada por un mandato. Alguien les dijo, tú no puedes sentir tristeza, tú no puedes sentir ira porque es malo sentir rabia. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Maribel también nos comparte, dice, las más altas son el amor, la alegría, la ira, la menos el miedo y la tristeza. Ok, Yo, súper bien, Claudia, Karen. ¿Sí? yo, Claudia, tengo el amor con la alegría más alta, ¿Mm? la rabia después le sigue, Ok, la tristeza más bajo y el miedo el más bajo de todos. el más bajo, exacto. Ok, Karen nos dice, yo estoy en un proceso, prefiero no escribir, pero es todo lo contrario a las chicas. Y está bien, Karen, ¿sí? No es necesario escribirlo. Y estamos todas en un proceso también. Así que
también es bienvenido el que no lo compartas, ¿sí? Así que siéntete en total y absoluta tranquilidad en aquello, ¿sí? Y todos sentimos distinto, ¿sí? Por ahí. Claro, dice amor y alegría bloqueada, ¿sí? Todos en algún momento hemos tenido el amor y la alegría bloqueada, ¿sí? Y son precisamente esas emociones primarias que, que a veces desconocemos, es porque alguien en nuestra familia nunca se les permitió vivirla. Si se empiezan a observar, ver quién nunca o a quién yo nunca vi sentirse triste, a quién yo nunca vi sentir rabia, ¿Puedo hacer una acotación? por supuesto. Que también pasa que, claro, si uno repite patrones, pero a veces también trata como de darlos vuelta y se va al otro polo. De Mm, repente, si ve dentro de la familia que hay una persona muy explosiva, mm, con mucha ira, uno trata como de oprimir un poco eso para no verse como esa claro, persona y seguir el patrón. Entonces, a exacto, veces igual se da como esa viceversa exacto. un Es como poquito. un contramandato, Claro, sí, una cosa así. es un contramandato, sí. Que como estuvo demasiado, mejor yo no sigo, es como decirle, no sigo echándole leña al fuego, ¿no? ¿Sí? Entonces, como hubo demasiado de esto en mi familia, yo comparto y aporto un poquito lo contrario. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos reprimimos demasiado. ¿Sí? Verónica dice, yo la alegría en mayor porcentaje, la ira, el miedo y la tristeza en el menor. Sí. Entonces, quizás pueden identificar ese menor, ese o esos dos menores, ¿quién no lo ve? ¿En quién no veíamos aquello? ¿Eh? ¿A quién nunca vimos sentirse triste? Claudita, ¿Sí? ¿sabes qué? Yo hice mi porcentaje ¿Ah? en mi estado actual, Ok. ahora. Sí. Ahora, yo me siento muy feliz y con mucha alegría, ¿Mm? y por lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿Mm? puse el miedo, porque claro, siempre hay un Claro, miedo a salir y a todo. Y exacto. la tristeza y la ira la trato de manejar de la mejor forma, ¿Mm? porque yo creo que ya que estamos haciéndonos conscientes ¿Mm? de que debemos expresar nuestras emociones, ¿Mm? que yo creo que esos sentimientos no bien expresados, esos Claro. sentimientos que uno tiene y uno se queda callado, ¿Mm? se transforman en una emoción o negativa o muy positiva. Exacto. Fuimos por décadas los seres humanos reprimidos, no te rías mucho, no te enojes, ¿Mm? no llores, no expresarnos. Y por eso mismo, lo que yo decía de un principio, agradecer estos live, porque esto nos está abriendo los ojos y la mente para enseñarle a nuestros niños, yo en mi caso a mis nietos también, a que ellos expresen sus sentimientos. Si ellos quieren reírse, permiso tuyo a toda boca, ¿Mm? que lo hagan, fantástico, porque ese es él. Y si está triste, díganlo, está triste, ¿por qué está triste? Bueno, veamos de qué forma solucionarnos. Y me encanta estos likes y que hablemos de las emociones, porque ahora mismo con la pandemia la gente se está yendo muy adentro, y una vez que esto termine, Claudita, vamos a tener una sociedad muy enferma emocionalmente. Sí, sí, gracias, Vero, gracias. Francisca nos comparte, dice exactamente, tenemos todo el derecho y merecemos poder liberarnos y ser y sentir y estar como somos y como sentimos. Lo que se repite persiste, y si uno evade algo, más toma poder. Toda la razón, Vero, dice. Oye, Claudita, Dígame. en el caso mío, en mi familia, mi Ajá. papá era como súper livianito, muy alegre y todo. Yo me acuerdo que ya cuando yo estaba grande, casada y todo, ¿Eh? y me tenía periodo de tristeza, él siempre me decía, pero hija, me decía, ¿y por qué está triste? ¿Para qué llora? Me dice, ¿de qué le sirve llorar? Me decía, ¿va a solucionar algo? Y yo le decía siempre, pero papito, le decía yo, pero es que de alguna forma uno tiene que votar también, porque no es bueno, po. Y yo le sé que no soluciono nada, le dije, pero tengo que votar de alguna forma.
Exacto. Entonces siempre me queda grabado, yo le digo a mis niños, porque mi papá siempre me decía eso, porque él tenía esa característica, pero yo también sé que él tuvo una niñez muy dura, muy triste. Él se crió solo con su mamita y él se tuvo que hacer cargo como el hombre de la casa. Claro. Entonces él dejó de vivir muchas cosas. Y yo le digo a mis hijos ahora también, porque creo que todos somos conscientes que la sociedad en la que vivimos no tenemos una educación emocional y eso nos ha llevado a estar muchas veces como estamos. Y es súper importante, le digo yo, demostrar, incluso hoy día al almuerzo hablábamos de eso, de que es súper importante expresar, hablar, que nos vamos enfermando por eso, que nos muestra nuestro cuerpo, la garganta, el estómago. Y le digo, pucha, hay que fome estar enfermándonos nosotros mismos. Entonces tenemos que votar de alguna forma. Exacto, sí. Gracias, María Alejandra. Y en la antigüedad pasaba mucho, se reprimían mucho las emociones, no se daban el permiso de vivirlas. Todas las emociones, estas 5 emociones primarias, son necesarias para nuestro desarrollo. Ya les decía antes, Fran, antes que entrara, las emociones tienen ese empuje de llevarnos a un crecimiento, de llevarnos a una evolución. Lo que pasa es que antes no estábamos conscientes de aquello. Entonces la veíamos como la ira, la rabia, la tristeza como malo. Algunas, me ha tocado cuando he hecho cursos de interpretación de mandala, que están netamente asociados a emociones, a veces como negativo veían la alegría. Entonces, el descanso como negativo. Entonces, son creencias que empezamos a acumular con el correr del tiempo. ¿Sí? Y que nos comandan y nos dañan, porque no nos dejan crecer. ¿Sí? Súper. Entonces, vamos a hacer una dinámica